Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hablar de Avalanche y su token AVAX, el cual ha subido un 230% el último mes. Comentaremos 4 cosas sobre lo que es Avalanche y luego pasaremos a ver posibles escenarios técnicos. Así que empezamos. Bien, como siempre que hago este tipo de vídeos, lo que voy a hacer es comentar 3 cosas muy rápidas de lo que es AVAX y posteriormente pasaremos a su análisis, que es lo interesante. Entonces, si quisierais que haga un vídeo de los fundamentales única y exclusivamente de AVAX, pues oye, me lo pedís y yo os creo un vídeo. Igualmente entiendo que habrá 3 trillones de vídeos en YouTube o en Google o donde sea hablando de AVAX. No tengo ni idea porque no lo he mirado, ¿vale? Pero me imagino que sí. Entonces, muy rápidamente, AVAX, ¿qué es? Nace el 21 de diciembre del año 2020, por lo tanto lleva muy poco tiempo y como ya sabéis hay un montón de competencia en el ecosistema blockchain, en la creación de redes blockchain y cada 2×3 van saliendo nuevos competidores donde buscan sacar ventajas competitivas respecto a los demás, ¿vale? Lo vemos mucho con Ethereum, Cardano, etcétera, etcétera. Entonces, AVAX lo que busca es crear una red global unificada que lo junte todo, ¿vale? Además de fácil uso, lo especifican ellos. Entonces, para eso utilizan el sistema Proof of Stake. Quien no sepa lo que es, lo puede buscar en Google, hay infinitud de artículos sobre ello. Y básicamente el soporte se centra en estar pendiente de los mercados con mayor tendencia o mayor interés en la actualidad. Se centra mucho en eso. Por ejemplo, actualmente la comercialización de activos digitales, tema de DeFi y tema de NFTs. Entonces, las competidoras de AVAX podrían ser pues Cardano, Polkadot. Ethereum ya se va demasiado, en mi opinión, pero bueno, oye, nunca se sabe. AVAX lleva muy poco tiempo e Ethereum lleva un montón de años. Entonces, ahí el tema está allí, ¿no? Vamos a ir ya directamente a lo que interesa. Aquí tenemos el gráfico de AVAX. Vamos a ir analizándolo y como veis, en sus inicios, voy a cerrar esto de aquí y esto de aquí. En sus inicios, AVAX empieza todo lo contrario que Shiba. Shiba empieza con mucho hype y se fue a tomar por culo. En cambio, perdonad, no es correcto hablar de esta manera. Y AVAX al revés, empezó para abajo y se fue para arriba, ¿vale? Entonces, importante de AVAX, no está haciendo más que el típico impulso, corrección y nuevo arranque. ¿Cuánto ha subido desde los mínimos? Vamos a calcularlo ahora mismo. Casi un 2000%, bueno, 1800%. El gran impulso, gran pullback y ahora desde los nuevos mínimos del pullback, pues ya os digo lo que lleva, un 260%, ¿vale? En un mes, en menos de un mes, porque empezó el movimiento en el 21 de julio, aquí lo tenemos y estamos a 19 de agosto, por lo tanto, en menos de un mes ha subido un 260%. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en AVAX? Vemos varias cosas. La primera, viene de un movimiento más o menos similar a Cardano, en el sentido de que Cardano mantuvo el rango, pero en ningún momento lo rompió. Posteriormente, AVAX sí que rompió ese rango y le pasó lo que le podría haber pasado a Cardano en el caso de haberlo roto, que no tienes zonas de soporte claras y vas cayendo, vas cayendo, vas cayendo. ¿Qué vemos luego? Vemos que en el intento de impulso, pullback, hasta los niveles que sean para una continuación, el precio falla en esa continuación. ¿Veis? Impulso, pullback más que insuficiente, doble suelo y para arriba. Por lo tanto, esto es un símbolo o una señal de bastante fuerza. Otro tema interesante que vemos, estamos a punto de ver el típico cruce de oro, ya hemos comentado sobre ello en Bitcoin, y ya finalmente el apartado que yo creo que es más interesante es que tenemos este nivel en el que ya nos hemos vuelto a meter. El nivel sería más o menos zona de soporte sobre los 23,5, más o menos, depende de cómo tiremos la línea, y zona de resistencia sobre los 39, 40, más o menos, por ahí andaría, ¿vale? Entonces, AVAX lo que está haciendo es, después de romper esta zona, está cayendo durante bastante tiempo, doble suelo, arranque con muchísima fuerza y se vuelve a meter en los niveles interesantes, ¿vale? Hay que ver, lógicamente, cómo evoluciona en este rango. Ha estado muy encallado en esta zona desde que se mete, lo vamos a calcular, hasta que sale, 94 días, 3 meses encallado en este nivel para romperlo hacia abajo.
la buena señal es que forma un doble suelo y arranca hacia arriba. Algo interesante, hemos hablado de sus competidores, uno de ellos Polkadot y otro de ellos Cardano. Vamos a mirar un momento con Cardano, aquí lo tenemos. Cardano pues forma este nivel, pero lo voy a poner en grande para que lo veáis mejor. Forma este nivel, pero en vez de romper el nivel de soporte, lo mantiene y posteriormente pues da el movimiento que AVAX también está haciendo. De hecho, desde el mismo día, 21 de julio, AVAX subió un 260% y Cardano lleva subido un 100%. No está mal, ¿no? ¿Quién no lo pillara? Entonces, lo interesante es que es prácticamente idéntico al gráfico de Polkadot. Mirad cómo está AVAX. Aquí lo tenemos. Mantiene esta zona, este rango, se va para abajo y ahora para arriba. Y Polkadot, 3/4 de lo mismo. Mantiene este nivel, se va para abajo y ahora para arriba. Diferencias, bueno, Polkadot no está a punto de formar el cruce de oro, pero porque Polkadot no ha parado de hacer máximos y mínimos decrecientes. AVAX no lo ha hecho. Ha empezado como Polkadot, pero posteriormente ha hecho un doble suelo y ha arrancado hacia arriba. Vamos a comparar el gráfico de AVAX contra Polkadot. Bueno, de Polkadot contra AVAX, mejor dicho. Lo voy a poner aquí. DOT y vamos a poner AVAX USD. Y aquí lo tenemos, fijaos, en el gráfico diario ya lo veremos bastante bien, fijaos que es prácticamente idéntico, hay momentos en los que se sale, pero fijaos que es como un gran rango, ¿vale? Es como un gran rango en el que hay diferentes spikes, unas para arriba, otras para abajo. Ahora, pues lógicamente Polkadot está subiendo mucho, pero es que AVAX está subiendo mucho más, por lo tanto está perdiendo Polkadot versus AVAX, ¿vale? Cosas interesantes, Bitcoin está en un punto de inflexión más o menos porque venimos de subir mucho. Algo que os quiero comentar. Cuando empecéis a ver, como se está empezando a ver, me llegan muchos mensajes pues de gente que no conozco, pero sí que veo que tiene muchos seguidores, mucha repercusión y sobre todo mucho dinero, empezando a meter miedo, rollo que a ver si va a caer, a ver si vamos a caer un 30%, etcétera, etcétera. Es buena señal, la mejor señal para comprar es esa. Al final, cuando te están intentando meter miedo desde la gente que tiene más dinero, significa que les interesa que tú tengas miedo. ¿Por qué? Sabemos que Bitcoin tiene un supply limitado, sabemos que van a haber hostias por conseguir ese supply. Y pues lógicamente la avaricia y en temas de dinero pues no se juega, ¿no? Por lo tanto hay gente que lógicamente intentará pues entre comillas intimidarte o coaccionarte a que hagas cosas sin sentido. Yo te recomiendo que antes de hacerle caso a estas personas pues seas autocrítico y autocrítica y tomes decisiones por tu cuenta, ¿vale? Entonces, dicho esto, Bitcoin está en un punto de inflexión, hemos subido mucho en muy poco tiempo, pero a ver, es que estamos en un ciclo alcista, Bitcoin no deja de ser un activo con movimientos parabólicos muy claros y pues ya hemos corregido durante mucho tiempo, estamos arrancando, es lógico que hayamos subido mucho en poco tiempo, vamos a calcularlo un momento, un 60% en unas semanas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, en un mes y medio, más o menos, ¿vale? Entonces, ahora, como hemos comentado ya en otras ocasiones, venimos de romper la Bull Market Support y estamos en zona de testeo. ¿Cuánto será el testeo? No lo sabemos. ¿Será esta ya la vela que inicia el testeo? No lo sabemos. Pero AVAX está en una situación en la que se vuelve a meter en esta zona de rango y un movimiento dubitativo de Bitcoin, un movimiento bajista, un movimiento que bueno, pues que crea un pequeño pullback, habría que ver cómo afecta a AVAX, ¿vale? Al gráfico de AVAX, porque lógicamente salirse de esta zona de rango una vez volvemos a estar dentro sería muy negativo porque hemos estado mucho tiempo por debajo, hemos subido con mucha potencia y llegar a ese nivel y volver a salir es como un efecto de mucha debilidad que prácticamente contrarrestaría este doble suelo y esta fortaleza que hemos visto. No sé si tengo por aquí AVAX contra Bitcoin, no lo tengo, lo voy a poner en un momento, AVAX BTC y veremos cómo está el gráfico. Aquí lo tenemos, ha estado bastante parejo en este último tiempo. Voy a quitar la bull market.
aquí en gráfico semanal se ve bien, ha estado, pues bueno, las caídas y demás. AVAX ha subido mucho más que Bitcoin, lógicamente, este año ha subido un 1800% casi, lo hemos visto al principio, posteriormente vienen los pullbacks, etcétera, etcétera. Al principio aguanta bastante bien, incluso, como vemos, da un movimiento de pullback y continuación, algo que es bastante típico, pero falla en ese intento y se va para abajo de nuevo. Ahora estamos en una tesitura un poco compleja, porque podemos tirar distintas líneas, distintas diagonales. Fijaos, puede ser esta de aquí, puede ser esta de aquí, desde aquí, desde los cuerpos, hay mucha volatilidad aquí. Y todas las líneas, podemos tirar una línea horizontal directamente, perdonad, en esta zona de aquí podemos tirar una línea horizontal. Todas las líneas, absolutamente todas las líneas que hemos marcado, marcan una resistencia en cuanto a AVAX contra Bitcoin. Desde donde tires la línea, da igual, marca una resistencia. La única manera que no marcaría resistencia es desde esta de aquí, pero vaya, un movimiento de tantísima volatilidad, como vendría siendo esta vela, no me gusta contarlo tanto, ¿vale? Entonces tenemos esta tesitura de, podemos verlo como que seguimos haciendo mínimos crecientes, aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos el siguiente, pero tenemos que romper cualquier diagonal, cualquier resistencia para marcar máximos crecientes, si no, no dejamos de seguir en una corrección y AVAX seguirá estando por debajo de Bitcoin, ¿vale? Entonces, nada, quería reflejaros el gráfico de AVAX contra Bitcoin para que lo tuviéramos un poco claro, la situación en la que estamos. Bitcoin está en una tesitura de un posible pullback. Hay mucha indecisión, lo voy a poner en este gráfico mejor. Hay mucha indecisión, fijaos qué movimiento que está haciendo, fijaos cómo ha empezado a subir. Hace días que ya está como muy lioso, podríamos decir, crea movimientos alcistas y luego fijaos cómo hace los movimientos. Ahora fijaos cómo está cayendo, como que el mercado no tiene una decisión clara, pero es que es normal, estamos en una zona de pullback, estamos corrigiendo un gran movimiento alcista de repente, sin dejar de ver la visión general, y es que estamos en una gran corrección. En gráfico diario ya hemos vuelto a marcar máximos crecientes y mínimos crecientes. Ahora habría que esperar un pequeño pullback, como llevamos comentando. El nivel de los 41.000 más o menos sería más que ideal. ¿Por qué? Pues porque tenemos una gran zona de resistencia en ese punto. Un toque, 2 toques, 3 toques, incluso 4 toques podríamos comentar. Pues bueno, después de resistencia, testearla como soporte estaría muy bien. Además, se juntaría con las medias móviles, lo cual también son zonas de soporte bastante claras. Así que nada, lo voy a dejar por aquí, que ya quería traeros una nueva criptomoneda, un nuevo token, AVAX. Espero que os haya gustado, es un proyecto bastante interesante, podéis buscar información sobre él. Yo he estado varios días informándome, antes del vídeo de hoy, lógicamente. Ya llevamos un 100 y pico % de subida, pero la verdad que es bastante interesante. Lo ves mucho como tantas otras redes que salen nuevas, todas te parecen perfectas, pero claro, al final no todas estas altcoins van a sobrevivir, lógicamente. Al final, de todas las que salgan, sobrevivirán un 5%, 10%, no lo sé, no se sabe, ¿vale? Entonces nada, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!